Saludo esta mañana a nuestro colega periodista Víctor Hugo Arteaga, periodista de investigación de Espectro FX, Espectro MX. ¿Cómo es que se pronuncia bien? Espectro FM. Es que sí, con la X no es fácil. Sí. Espectro FM, que es el espacio que ha construido y desde el cual pues está desarrollando investigaciones periodísticas. Y esta mañana nos comparte lo que ha publicado en Espectro Víctor Hugo Arteaga, que tiene que ver con el caso Rocha Moya. Un caso que has seguido de cerca desde hace ya varios años y con diferentes ángulos, y que en este momento, bueno, nos estás compartiendo cómo autoridades de los Estados Unidos pues están perfilando una suerte de fuerza multidisciplinaria, en pocas palabras, no lo digo yo. Cuéntanos en qué punto estamos y qué has podido saber respecto al caso. El caso se vuelve muy interesante en estas semanas que vienen, en estos días siguientes, porque se conjunta, como bien lo sabes, con la audiencia del 20 de julio ante el juez de Ismael El Mayo Zambada, donde se va a declarar culpable de todos los cargos que le han imputado para tener acceso a una prisión de mínima seguridad y donde pueda tener atención médica. Pero lo más importante del caso para las autoridades de Estados Unidos, la confiscación de 15 mil millones de dólares de reparación de daños, ¿no? 15 mil millones de dólares es lo que se está trabajando para que sea una especie de daño reparatorio a este acto de culpabilidad. 15 mil millones de Imagínate, dólares es la cifra que se va a negociar. Eso es lo que tú sabes. Imagínate la cantidad de dinero. Bueno, en ese contexto... En ese punto, perdón. El Mayo Zambada ya sabemos que se va a declarar culpable, ya se declaró culpable, incluso ya se ha dicho formalmente que acepta la cadena perpetua. Sí. En pocas palabras. Sí. Vamos a ver qué dice la instancia judicial, el juez, sobre su sentencia el 20 de agosto. El 20 de agosto, dentro de una semana. Estamos ya... De julio. De julio. 20 de julio, Ajá, a nada. A nada, a una semana. 20 de julio a una semana. Y en este contexto se empieza a generar la narrativa en Sinaloa de que Rubén Rocha Moya puede regresar a la gubernatura del estado esta misma semana. Para esto, las autoridades de Estados Unidos, mira tú. Sí, se vuelve muy interesante. O sea, que deje de tener licencia. Deje de tener licencia. No solo no se entrega a los Estados Unidos, sino que podría regresar a sus funciones. Imagínate tú el nivel de tensión que se va a generar para la realización bilateral, en medio de la negociación también que tiene Marcelo Ebrard del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, del TCM, del TEC, del ¿cómo se llama? ¿METEC o cómo? Ahora, el TEMEC, ¿no? En medio de todo esto, ya lo perdimos porque ya dijo Trump que no quiere renovarlo a 16 años, y entonces habrá que se va a ir renovándolo año con año, ¿no? Sí, una cosa muy, muy fuerte. Eso ya se perdió en términos de la intención de México de postergarlo. Y parte de por qué se ha perdido por la falta del Estado de Derecho que existe en México. Para las autoridades de Estados Unidos esto es muy importante porque las inversiones que ellos tienen en México no pueden venir ni pueden correr por el tema de la inseguridad, de la corrupción, sobre todo de las autoridades mexicanas. Bueno, y en este contexto que se dice que puede regresar Rocha Moya, bueno, pues hemos podido platicar, hemos estado muy al pendiente de las intervenciones de Anabel Hernández, muy acertadas, y hemos podido platicar con diferentes fuentes confidenciales de las distintas áreas de inteligencia y seguridad nacional de justicia de Estados Unidos, y nos han confirmado que existe y ha existido una fuerza de tarea de al menos 10 dependencias, Carmen, que han durante ya 6, 7 años, desde el 2020, cuando se enteraron de la intención de Rubén Rocha Moya de querer ser gobernador en el 2020, ellos ya traían un rastreo y un perfilamiento de su perfil político, pero también de la cercanía con los grupos delincuenciales en el estado de Sinaloa. Entonces, 10 dependencias de Estados Unidos son las que presentaron las pruebas al gran jurado que revisó el caso de Rubén Rocha Moya, que revisó miles de pruebas, entre ellas las pruebas de todos los narcotraficantes que se entregaron o que fueron capturados de Sinaloa y que fueron llevados a Estados Unidos. El Mayo Zambada, el Chapo Guzmán, los hijos del Mayo Zambada, los sicarios, todos coinciden en un eje en el tema de Rubén Rocha Moya. Entonces las autoridades de Estados Unidos, Carmen, tienen información no de dichos, no de narrativas creadas. Ellos tienen información perfectamente perfilada, financiera, de inteligencia, de seguridad y de operación política. Con esto se construyó el caso contra Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más, el senador Enrique Insunza y el general Mérida, que se ha entregado y que ha compartido información. Y el de Finanzas, Enrique Díaz Vega, que tiene un trato especial, ¿no?
¿Por qué? Porque pues, es el que tiene todos los movimientos financieros, digamos que tiene los tokens de todo, ¿no? Y tiene todo el acceso a la información, porque era socio de los hijos de Rubén Rocha Moya, que también han sido investigados. Hemos podido saber que no solo, Carmen, están siendo investigados estos personajes, que la Fuerza de Tarea ya ha corrido la serie, por así decirlo, a todo el gabinete de Rubén Rocha Moya, desde que entró al gabinete. Y ha puesto especial atención en el sistema de administración tributaria del Estado de Sinaloa, el SATES. ¿Por qué? Porque el SATES se encargaba de vigilar todos los transportes por tren en el Estado de Sinaloa, y para la Fuerza de Tarea ahí hay un tema muy importante. ¿Por qué? Porque por esos transportes de tren en el Estado de Sinaloa se empaquetaban los paquetes de fentanilo que iban a dar a Estados Unidos. Y las autoridades del sistema de administración tributaria del Estado de Sinaloa, encargadas de vigilar el tránsito y la mercancía y los impuestos de todo lo que tuviera que ver en transportes de tren en Sinaloa, pues permitieron el tráfico de fentanilo en ese territorio hasta los Estados Unidos. Pero aquí lo importante es que las autoridades de Estados Unidos han tenido y tienen una fuerza de tarea que complementa las investigaciones para poder hacer este caso contra Rubén Rocha Moya, un caso fuerte, no un caso como lo quieren hacer ver acá en México, ¿no? No hay pruebas suficientes. No, pruebas hay miles, y lo dijo la juez que tiene el caso del general Mérida. Están llegando a oleadas, Carmen, y las tienen bien documentadas, cientos de miles de expedientes de cada una de estas 10 dependencias de Estados Unidos, la DEA, el FBI, la propia división criminal del Departamento de Justicia, la OFAC, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros. En fin, son 10 dependencias que han ido formando el caso y alimentando a la Fiscalía de Estados Unidos para poder tener un caso sólido y firme contra Rubén Rocha Moya y todo este equipo de personas acusadas. Que en México, Carmen, quieran minimizarlo, que en México quieran borrarlo, darle un delete con un teclazo, pues es otra cosa. Lo que a mí me han comentado las fuentes es que en Estados Unidos no se olvidan los casos. Allá no desaparecen por arte de magia o por declaraciones de la presidenta o la fiscal de México los cargos que existen contra Rubén Rocha Moya y todos sus cómplices. Has presentado en tu espacio en Espectro FM y junto con Forbes, que Forbes ha publicado, Estados Unidos estaría preparando una fuerza de tarea para detener a Rocha Moya. Tienes una infografía que podemos compartir con el público, que nos has permitido compartir con el público, esta infografía donde se ve a Rubén Rocha Moya y la historia política y pues el conjunto de cosas que están relacionadas con este personaje. ¿Nos quieres contar frente a la pantalla para el público que está siguiendo aristeguinoticias.com y para el público que esté siguiendo la radio? Pues cuéntalo para que lo comprenda quien solamente está viendo y para quien ve y oye este programa. Bueno, esta infografía que puedes ver en spectrofm.com y también en tu espacio, en tus redes sociales, nos muestra un resumen de lo que ha sido el gobernador que está en la mira de los Estados Unidos. Las denuncias que tiene, ¿no? Las principales acusaciones es la presentación y colaboración con el cártel de Sinaloa, la protección institucional al grupo de los Chapitos, la conspiración para importar narcóticos a Estados Unidos, Carmen, el presunto apoyo electoral que también es investigado del crimen organizado en las elecciones del año 2021 cuando resultó gobernador, las reuniones con operadores ¿Está del ese cártel. tema en Estados Unidos? Sí está. Elección 2021. Sí está. Es todo un tema. Sí está, porque... ¿O es el tema? Es el tema, ¿no? Y Elección 2021. No solo Sinaloa, pero en este caso principalmente. Se investiga. ¿Por qué? Pues porque las entrevistas y los interrogatorios contra las personas detenidas, pues llevan a esto también. También tenemos una presunta red de funcionarios infiltrados al gobierno estatal relacionadas con el crimen organizado, ¿no? Y de esto, pues los delitos mencionados en medios en Estados Unidos son la conspiración para importar los narcóticos, como sabes, la posesión de ametralladoras y artefactos explosivos y la conspiración para poseer armas de uso militar, ¿no? Él está considerado dentro de estas acusaciones que en su momento hizo el fiscal Jay Clayton. Estas son las acusaciones formales. Así es. Las que hoy se conocen. Y de lo que se investiga, que son las acusaciones sobre la elección del año 2021, bueno, cómo los Chapitos habrían intimidado y secuestrado a operadores y candidatos rivales. Aquí lo ha dicho Mario Zamora y otras personas que tú has tenido aquí. Quien fue candidato de la alianza opositora a Rubén Rocha Moya, que estuvo aquí en el estudio narrando lo que fue su experiencia para competir por la gubernatura de Sinaloa en 2021, justamente. Así es, el grupo criminal habría facilitado el triunfo electoral de Rubén Rocha Moya y a cambio el cártel habría recibido protección operativa en Sinaloa, pero no nada más eso, sino la posibilidad de, mediante contratos con dinero público, de lavar el dinero
por parte de empresarios testaferros y prestanombres en empresas fachada y empresas fantasma. Algo que también se puede leer en el documento que se analizó muy ampliamente por parte de Jacobo Dayan y y Figueroa, Alfredo Figueroa y Dayan mostraron un análisis del documento del Departamento de Tesoro que habla de financiamiento de campañas políticas también. Sí. Es un filón bastante grave, Sí. que desde Estados Unidos están pues con información e investigando de lo que ocurre en México. A ver, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador en el 2018, 2 años antes, Luis Carlos Ugalde, a través de Integralia, habría presentado un análisis de riesgos de cómo el dinero del narcotráfico podría influenciar los resultados de las campañas del año de la elección presidencial del 2018. Luis Carlos Ugalde siempre fue muy, muy asertivo en el sentido de decir de cómo corría el dinero en efectivo para pagar los votos de las personas a través de los operadores y la infiltración del narcotráfico en esta. Bueno, la campaña del 2018 presidencial, la que todos vivimos a nivel de tierra y la que siempre hemos dicho, en Sinaloa los periodistas viven con un láser en una mira telescópica en la cabeza, por eso no pueden investigar. Pero las denuncias que bien dijo Mario Zamora aquí contigo, pues nada más es ir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y ver el número de denuncias que hubo en aquella elección del 2021, donde resultó ganador Rubén Rocha Moya. La desaparición temporal de alrededor de entre 1.200 y 1.500 personas operadoras de la alianza opositora contra Rocha Moya. Eso no es un secreto, todo el mundo lo sabe en Sinaloa y todo el mundo lo tiene muy, muy, muy claro. Entonces, también para Estados Unidos, el dinero del narcotráfico, el dinero del cártel de Sinaloa, permitió la compra de votos y la operación en favor del candidato de Morena en ese entonces, Rubén Rocha Moya. Sin duda, bueno, ahorita que te escucho mencionar a Ugalde, ya tiempo atrás, no tan recientemente, incluso antes de la elección 2021, ya habían publicado aquel libro de Dinero bajo la mesa. María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde escribieron aquel Dinero bajo la mesa, el financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México. Eso fue en el 18. Y es parte de la historia de México. Y para esa publicación de ese libro, yo tuve la oportunidad de colaborar con Luis Carlos Ugalde. Hubo lo que se le llamó, Luis Carlos nos pidió a muchas personas platicarle cómo era el movimiento de las elecciones. Recuerda que yo en 2010, a raíz de un castigo, un veto que recibí, yo vivía en Veracruz, me tocó, tuve la dicha, la oportunidad, ahora lo veo de esa manera, de trabajar un año con el secretario de gobierno de Javier Duarte. En el equipo cercano del secretario de gobierno se llama Gerardo Buganza, y yo estaba en la Secretaría Técnica de la Secretaría de Gobierno porque no podía ejercer mis labores de periodista porque estaba yo vetado por la vocera de Javier Duarte. Pero pude colocarme para comer en ese puesto. El secretario de gobierno me apreciaba y me invitó a trabajar. Desde la Secretaría de Gobierno yo pude ver cómo se manejaba el dinero en efectivo para pagar desde entonces. Estoy hablando del 2010 y 2011, cómo se juntaba desde la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz con Manuel de León Maza, que era el director de Recursos Materiales. Contaban el dinero para írselo a dar a la gente que posteriormente iba a formar Morena. El hermano de Andrés Manuel López Obrador vive en Jalapa, estaba casado con una funcionaria de Veracruz, y desde la Secretaría de Gobierno de Javier Duarte se financiaba económicamente al inminente partido que iban a ser 2 años después, el partido de Morena. ¿Por qué? Porque no querían que Miguel Ángel Yunes creciera en el estado de Veracruz, y por eso alimentaron un movimiento que pudiera competir, porque ya veían que el PRI venía de bajada. Y ellos empezaron a apoyar a Cuitláhuac García desde la Secretaría de Gobierno. Nadie me lo platica. Te lo puedo decir y a quien me pongan enfrente. Yo veía y yo sabía cómo les entregaban el dinero. Así fue diputado Cuitláhuac García, así fueron diputados y senadores, muchos miembros que después llegaron a formar Morena y que después se consolidaron en el Estado y llegaron al poder. Es decir, Carmen, el dinero del que habla Luis Carlos Ugalde, tal cual, existía y sigue existiendo y se manejaba desde el mismo gobierno de los estados para financiar. El mismo PRI fue el que hizo crecer a Morena. Bueno, después de tu experiencia de un año ahí trabajando en ese gobierno de Javier Duarte de Ochoa, pues hay que recordar que tú mismo formaste parte de esta investigación, fuiste la punta de lanza para la investigación en torno a Javier Duarte, el gobernador de Veracruz.
asunto que te llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo, entre otras cosas, junto con Animal Político, y pues poner al descubierto un asunto muy importante que al final, en la historia contada ahora, pues se derivó en que Javier Duarte está en la cárcel. Y es el mismo modus operandi, por eso cuando empecé a trabajar el caso de Rubén Rocha Moya, me di cuenta que era el mismo modus operandi de Javier Duarte el que estaba usando Rubén Rocha Moya. Por eso se me hizo tan interesante, por eso se me hizo tan... ¿Dónde he visto esto? No tan fácil. Dije, esta película ya la he visto. ¿Dónde he visto esto? Esta película ya la he visto. ¿Qué se parece el caso Duarte al caso Rocha Moya? Uno, en el robo indiscriminado de los recursos públicos a empresas fachada y empresas fantasma. Eso es natural. Llevamos alrededor de 5,000 millones de pesos. Es común. Es común dentro de esta mecánica que tienen los políticos en México. Luego, la protección del gobierno federal, que en su momento, Enrique Peña Nieto ya no pudo sostener a Javier Duarte. En eso se asemeja. Claudia Sheinbaum ya no pudo sostener a Rubén Rocha Moya y tuvo que pedir licencia como la tuvo que pedir en su momento Javier Duarte. ¿Qué viene ahora del símil? Bueno, a Javier Duarte no lo perseguía ni fue acusado por Estados Unidos. Este hombre sí, Rubén Rocha Moya, sí está acusado formalmente y es el objetivo prioritario número 1 para Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo. ¿El número 1? El número 1. ¿Por qué? Porque es el caso emblemático que le permitirá a Estados Unidos, que tiene como objetivo, así como tiene como objetivo Hamás y otros grupos islámicos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los objetivos prioritarios para Estados Unidos en el combate, porque para ellos es una guerra táctica, no es un tema político. Ya lo ha declarado, ya han hecho un escudo continental en su lucha contra el narcotráfico. Y las principales empresas de narcotráfico en el continente, Carmen, no están en Colombia, están en México. Y es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Y cuando ya Estados Unidos ha desmembrado la parte financiera, ha capturado a las cabezas del cártel de Sinaloa y los ha debilitado económicamente, pues ahora dice, no le es suficiente. No le es suficiente el tema de quitarles dinero, no es el suficiente de capturar a las cabezas, hay que quitarles a los cómplices. ¿Y quiénes son los cómplices del cártel de Sinaloa? El gobierno de Sinaloa, el gobernador de Sinaloa. Por eso es que es emblemático este caso para Estados Unidos. Ahora, tú dices, Víctor Hugo Arteaga, en esta colaboración con Espectro FM y que se publica en Forbes y que la compartes esta mañana con nosotros, tú dices que se está preparando una fuerza de tarea multidisciplinaria. ¿Qué es lo que sabes exactamente? ¿Qué tipo de situación? ¿Es nueva esta situación o es la continuación de una fuerza multidisciplinaria previa o cómo es? Es la justificación del por qué Estados Unidos ha decidido ir por Rubén Rocha Moya. Y ha decidido ir con toda su fuerza. ¿Pero qué significa una fuerza? ¿Qué significa que prepara una fuerza de tarea multidisciplinaria para detenerlo? Sí, el objetivo principal, tarde o temprano, como lo dice nuestra nota, es detener y presentar a Rubén Rocha Moya ante las autoridades en Estados Unidos para que se haga responsable por los Pero para que delitos. lo detengan tienen que entregarlo porque no podrán entrar a México. No lo van a entregar, Carmen, no lo van a entregar. No pueden como entrar. Detuvieron. No pueden o deben entrar. No, sí pueden y según sus leyes de manera unilateral. No, pues imagínate que entren a México. Bueno, pero pregúntale a Maduro. Imagínate que entraran a Venezuela. A ver, ¿dónde estamos parados? A ver. Estamos parados en una ley antiterrorismo de Estados Unidos donde ellos deciden de manera unilateral. Cuando han agotado todos los recursos. Que se perfila, que si no lo entregan, vendrán por él. Sí. ¿Es tu tesis o es lo que sabes? No, es mi tesis y con base en hechos en otros países. En Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en los estados islámicos. Estados Unidos no le importa, Estados Unidos entra. Y la ley de antiterrorista... Pues sería terrible. A ver, el cártel del Sinaloa está declarado grupo terrorista. El fentanilo está considerado ya, ante la ley de Estados Unidos, un arma de destrucción masiva. Luego, entonces, es una ecuación muy sencilla, como dice la presidenta, A, B y C, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, si se agotan todos los requerimientos diplomáticos y por las vías de los tratados, y México no hace caso, no es que no puedan entrar en el momento que quieran, Carmen.
Hay dos buques. Pueden, pero no deben entrar a un país a llevarse a alguien, aunque no se trata de defender a Rocha Moya, ni mucho menos, sino se trata de ver cuál es la manera correcta de procesar un tema que está exigiendo Estados Unidos precisamente para que le envíen a estos individuos, entre los que se encuentra el gobernador de Sinaloa. ¿Pueden entrar? Sí, sí pueden entrar. ¿Cuándo? Cuando ellos quieran. Qué horror. ¿Deben? No, no deben. No, es no que deben. ese es el tema. Pero en México, ¿deben entregarlos? Sí, sí debemos. Deben colaborar. Deben colaborar, si deben, lo están haciendo. En el marco de un acuerdo binacional. México está violando, y lo sabe Jesús Esquivel en Washington, y lo saben todos tus analistas que has tenido aquí. México está violando el acuerdo, porque no le dice a Estados Unidos, tráemelo. ¿Qué le dice a Estados Unidos? Deténlo. Deténlo. Resguárdamelo, ¿no? Y en ese momento, corren 60 días, donde yo te voy a entregar las pruebas que ya tiene el gran jurado y los jueces, para que tú y la Fiscalía y la Cancillería determinen si las pruebas que yo tengo son suficientes para que lo extradites o no. Estados Unidos no está diciendo, mándalo ya. Estados Unidos está diciendo, deténlo, por favor, para que yo te pueda presentar las pruebas. Y México ni siquiera lo quiere detener. Y ya está violando el artículo 11 del acuerdo de extradición con Estados Unidos. Lo está violando de facto. Entonces, y si a eso le sumas que lo quieren reinstalar en la gubernatura, ¿qué van a pensar las autoridades de Estados Unidos? Pues que es una burla para ellos. ¿Tú crees que lo reinstalen en la gubernatura de verdad? Son capaces de todo. Bueno, acaba de reaparecer hace unos días, ¿no? La semana pasada reapareció con el mismo discurso de que es la ultraderecha y de que lo que se está haciendo es algo que pretende dañar al movimiento del que forman parte. Esa es la narrativa que se ha construido y él sale y dice exactamente lo mismo. Pero no es un tema de política, es un tema judicial, es un tema penal, es un tema de seguridad, no es un tema político, es un tema que está denunciado, ¿no? Entonces, para que Estados Unidos haya presentado el caso es porque tiene pruebas suficientes y necesarias para iniciar un juicio. En ese sentido, Estados Unidos lo que le dice a México otra vez es, deténlo, donde tú quieras. En su casa, en la Sedena, donde tú quieras, deténlo. Ayúdame deteniéndolo, resguardándolo. Yo, en ese momento, la ley me marca 60 días para entregarte las pruebas. Ahora sí, las pruebas que ya tienen la jueza y los juzgados allá en el Distrito Sur de Nueva York. En el momento que tú lo detengas, México, yo te doy esas pruebas que me estás pidiendo. Porque es cuando empieza a correr el término legal del tratado de extradición, no antes. O sea, no puede ser antes. Entonces, la presidenta juega con esa narrativa de que no hay pruebas. Pues no hay pruebas mientras no lo captures, mientras no lo retengas. No te están diciendo ya mándalo. Solo deténlo para que yo te pueda dar las pruebas. Pero tú dices, no lo van a hacer. No lo van a hacer. Ya lo hubieran hecho. Incluso como gobernador en funciones. Sí, claro. ¿Por qué? Porque en México no hay una sentencia. Aunque hay una denuncia y carpetas abiertas por la Fiscalía General de la República, ya dijo la fiscal, ya lo sentenció como no culpable la fiscal, dijo, no hay nada, todo está bien, no pasa nada, pues lo pueden reinstalar en el momento que ellos quieran, pero eso va a ser una declaratoria de guerra para Estados Unidos, porque el acto de proteger a los cómplices y a quienes encubren a los grupos terroristas, y vuelvo a lo mismo, el cártel de Sinaloa está considerado un grupo terrorista, y todo aquel que colabore y ayude a quienes faciliten la operación de los grupos terroristas, en automático se convierten en cómplices. A ese nivel estamos. A ese nivel estamos y han pasado casi 3 meses, no tanto, pero casi 3 meses. Hoy se cumplen 80 días. 80 días. Desde que el 23 de abril se presentó la denuncia. Hoy se cumplen 80 días de que este juez giró orden de aprehensión, ¿no? Contra Rocha Moya. Una orden de detención. De detención. Con fines de extradición. Más los otros 9 acusados. Así es. Se están cumpliendo casi 3 meses. 80 días hoy. 80 días de que estos 10, 9 más Rocha Moya, pues fueron señalados por Estados Unidos y pidiéndole a México que los detenga. Y han ocurrido 80 días donde la narrativa ha sido esta que tú dices, que es un tema de ultraderecha, que es un tema político. No es un tema político. Para Estados Unidos es un tema de seguridad nacional. Es un tema de su lucha antiterrorista,
donde un grupo, dos grupos, como el cártel de Sinaloa, como el cártel de Jalisco Nueva Generación, están etiquetados ya ante la ley antiterrorista de Estados Unidos como grupos terroristas. A eso se atienen las autoridades mexicanas. Ahorita es un tema diplomático, pero cuando salga Claudia Sheinbaum, cuando salga la fiscal general, cuando cosas ocurran, y Estados Unidos no olvida. Persiguió 50 años al Mayo Zambada hasta que lo tuvo allá. Persiguió 40 años a Rafael Caro Quintero hasta que lo tuvo allá. Estados Unidos no se olvida de estas cosas, Carmen. Entonces, quienes ayuden al cártel de Sinaloa, todos los que lo están ayudando, tendrán que tomar sus previsiones para poder defenderse en el momento que sean requeridos, porque van a ser requeridos de una u otra manera. Pues Víctor Hugo Arteaga, seguiremos hablando, pero por lo pronto está esta colaboración que nos compartes al aire esta mañana, esto que has titulado Estados Unidos estaría preparando una fuerza de tarea para detener a Rochamoya, lo cual pues coloca las cosas en un territorio bastante complejo para México. Tú afirmas que el objetivo principal de este grupo multidisciplinario sería llevarlo ante la justicia de Estados Unidos, pues con el propósito de ir extinguiendo en lo que se puede un cártel como el de Sinaloa. Ese es el objetivo prioritario en su lucha contra el terrorismo en México. ¿Y tú crees que van a eliminar el cártel de Sinaloa? Van a hacer todo. ¿Algún día? Van a hacer todo lo posible. Debilitaron a Hamas, debilitaron a Osama Bin Laden hasta que lo mataron. O sea, cuando se lo proponen, lo minimizan al máximo, pulverizan estas instituciones de otros países cuando le conviene a Estados Unidos ir por ellos. Pues veremos qué sucede, pero por lo pronto quedamos en alerta respecto a lo que estás planteando sobre esa pues posible preparación. Bueno, en este caso es una información que tienes, ¿no? Un grupo multidisciplinario que ya opera. Ya opera y ahora ejecuta. No solamente opera, sino que ejecuta. Y ahora tiene información de primera mano con Enrique Díaz Vega y con el general Mérida Sánchez. Esto nos tiene que poner en alerta. A ver, las personas... ¿Qué estarán diciendo el general Mérida? Todo. Que fue secretario de Seguridad Pública de Rochamoya, y qué tanto puede estarle diciendo a Estados Unidos, porque además se entregaron desde las finanzas, fíjate, seguridad pública y finanzas. Que son la columna vertebral. Nada más falta el operador político, que es Enrique Insunza, el senador, ¿no? Que por cierto, presuntamente, pero que no quiere salir de Sinaloa. Con todo y que tiene fuero y puede venir a las reuniones permanentes, no quieren salir de Sinaloa. Tienen miedo a salir de Sinaloa porque tienen miedo a ser extraídos, básicamente. Extraídos. ¿Esa es la palabra? Sí. Y hay agentes, para nadie es un secreto, quienes viven en Sinaloa, hay oficinas de las agencias de Estados Unidos en Mazatlán, ¿no? O sea, la DEA está en Mazatlán, o sea, para nadie es un secreto que haya agentes trabajando y colaboración. Bueno, y el mismo, hay gente de la DEA, etcétera, y se supone que tiene que presentar informes cada mes. Se supone. ¿Algo? No. ¿Al gobierno mexicano? Lo deben de hacer, pero lo más importante en esto es que, bueno, la información de parte de los agregados del FBI, de la CIA, de la DEA en México, pues no fluye por la secrecía natural y el carácter natural de estas agencias. Pero en el campo, quienes trabajamos en la calle, quienes trabajamos en la tierra, pues nos topamos con estos agentes, ¿no? Y llegamos a veces a tener conversaciones con ellos. En Mazatlán todo el mundo sabe dónde están las oficinas, ¿no? Y bueno, se vuelve para México... México les da entrada. Cada mes hay solicitudes de ingresos de agentes de la DEA, de la CIA, del FBI, de la Marina, Marines, que le dicen al Congreso y que le dicen al Senado, déjalos entrar para capacitar a los soldados mexicanos. Y entran y capacitan. Pero no solo capacitan, recolectan información de campo, evidentemente. Y la relación buena con las Fuerzas Armadas en esta capacitación de los distintos grupos armados de Estados Unidos y seguridad de Estados Unidos ha hecho que precisamente las Fuerzas Armadas, ¿no?, de México no estén tan de acuerdo con lo que está pasando en el caso Rochamoya. Hay una ruptura en el estado de Sinaloa entre las cabezas de la zona militar y la gobernadora interina que pusieron en el estado de Sinaloa. No se hablan, no se llevan. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que la gobernadora forma parte del grupo Rochamoya y que desde la Secretaría de Seguridad Pública, la gobernadora actuó también en favor de los grupos delincuenciales desde la Subsecretaría de Seguridad Pública, imagínate.
Imagínate, pues Víctor Hugo Arteaga, te aprecio muchísimo toda esta información que nos compartes esta mañana de lo que estás divulgando en estas últimas horas. Seguiremos en contacto y seguiremos hablando de todos estos temas. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Gracias a ti, querida Carmen. Gracias, Víctor Hugo Arteaga, gracias por estar aquí.